tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Tenemos mucho que analizar en el día de hoy, sobre todo esto que llega desde Presidente Franco, el departamento de Alto Paraná, porque oficialmente casi 100 personas se vacunaron de forma completamente irregular. Alegan que sobraban las vacunas porque los adultos mayores, que es la única franja autorizada hasta el momento para vacunarse, no aparecía, no había ninguna persona mayor de 85 años y no se podían desperdiciar esas dosis. ¿Es realmente así? ¿Legalmente funciona una aplicación o por lo menos uno puede alegar una versión como esa? Hablamos hoy en 24 horas. Es una lástima, una pena. Pido disculpas por lo ocurrido en el día de ayer en la ciudad de Presidente Franco. Lo cierto es que fuimos invitados para una vacunación por una información que surgió en la red. Fuimos inducidos al error, 100 personas fuimos inducidos al error. No es porque quisimos hacernos del pícaro, ni del vivo, ni nada por el estilo. Y aquellas personas que se vacunaron fuera del rango etario, que se abstengan las consecuencias. Y la Cámara de Diputados siempre es noticia, y no precisamente por sus buenos hechos y por sus buenos actos, sino porque siempre la mayoría de los diputados está metida en cuestiones poco claras. Mi voto ya se registró, Carlos Núñez, hoy. Sí, y diputado Salinas se registró su voto en el momento. Mi voto se registró, Tomás Rivas. Sí, Teresa también. Y es una vergüenza lo que está pasando. Que estaba en ruta, que no tenía señal, te puede pasar una vez, viejo. Pero los mismos de siempre son los que no tienen señal. Henry, poneme una otra vez a mí por la aprobación. No le pama. Presidente. Los mismos de siempre nos votan en la censura de Villamayor y nos votaron otra vez ayer. Porque creo que es una vergüenza, se está tomando en joda ser diputado. Una vez a la semana no hay que estar. Presidente, 2 días me busqué una votación y nada. ¿Cuál es la famosa Olimpia 12 de octubre ya? Presidente, hoy sí que va a haber varios días. Otro tema destacado hoy en 24 horas, el uso de fondos binacionales. Hoy se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que hablaba ya de establecer estos fondos de emergencia para casos de internados en terapia intensiva. Todos los detalles enseguida. Esto podría ser un respiro para todos los familiares que se encuentran en esta situación. Vamos a hablar también hoy de esta situación de inseguridad que es realmente preocupante. Suman y siguen de forma diaria la cantidad de asaltos que se registran prácticamente a nivel país. Pero lo más preocupante es que cada vez se dan de forma más violenta. Una tentativa de asalto. Se acercó a mí, agarró la pistola y me dijo, ¿tu teléfono, señora? Me dijo. Presumimos que se resistió esta víctima. Los asaltantes le dispararon. El chofer que estaba en la moto le dijo, ella písupe, le dijo. Nosotros pensamos que eran clientes y nos asaltaron. El 911 alertó al personal policial. Me vino a mí ya con el cuchillo sin decirme ninguna palabra. Nos asustamos demasiado y empezamos a gritar. E inmediatamente en la Chaco y O'Higgins realizar la aprehensión de los sujetos. Se acercaban como clientes normales y por mi espalda ya me apretó ya con el machete. La billetera y mi celular también es lo que se llevaron. 700.000 guaraníes, dinero en efectivo y su aparato celular. Entra caminando como un cliente normal a la tienda. Eran dos, uno era paraguayo y el otro en teoría es extranjero. Entra y le encañona a la muchacha que trabaja acá. Yo me paso pagando impuestos para que después uno venga a perder todo de esta forma.
Y lastimosamente tenemos que seguir hablando de hechos de inseguridad. Una persona estaba esperando ómnibus y terminó siendo baleada. Esto hace algunos minutos nada más en la zona del mercado de Abasto. Ahí está el compañero Raúl Bogarén. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aníbal, y a todo el equipo de 24 horas. Lastimosamente, la inseguridad está latente, está reinante en nuestro país y tenemos que hablar acerca de este intento de asalto a un joven quien estaba aguardando para volver a su casa y posteriormente fue atacado por motochorros quienes lo hirieron primeramente en la cabeza, luego le dispararon en el cuello. Estamos aquí nosotros en el oficial interviniente Rodríguez para que nos comente acerca de este episodio violento que le tocó vivir a este joven. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo le va? Bueno, el día de la fecha tuvimos un hecho de intento de asalto a mano armada, donde resultó víctima una persona mayor de edad con una herida con la culata arma de fuego en la cabeza y un orificio de entrada de arma de bala tiene por la herida la parte del cuello. Fue trasladado inmediatamente hasta el hospital de Fernando La Mora, posterior hasta emergencias médicas. Como tenemos dos personas, los supuestos autores que se desplazaban a bordo de una motocicleta de color rojo, donde hasta ahora se desconoce su paradero, y prosigue las averiguaciones para la averiguación de las personas. Ahora, oficial, recién saliste del Hospital del Trauma. ¿Qué te dijeron acerca del estado de salud de esta persona? El estado de salud de la persona se encuentra consciente, pero con la bala dentro todavía del cuello. Van a hacer ahora la extracción de la bala de la persona. Se encuentra consciente, sí, así mismo es. ¿Qué dijo él con relación a este episodio? ¿Conversó con ustedes? Así mismo es. Conversó con nosotros, se encontraba dirigiéndose a su domicilio. Él mismo salió de su trabajo que a 3 cuadras donde fue el hecho y fue interceptado por las dos personas que se encontraban a bordo del biciclo, exigiéndole su aparato celular, donde esta persona se negó, empujándole al autor. Posterior, dicho autor desenfundó el arma de fuego, presumiblemente un revólver, y disparando contra la humanidad de la persona. ¿Le disparó ya a la huida? A la huida, sí, por la parte de atrás, cuando estaba corriendo, mejor dicho. ¿Qué parte mismo ocurrió esto, oficial? Eso a la calle 11 de septiembre y Cerro Corá, más o menos inmediaciones del Abasto. ¿Esta persona mencionó algo, haber visto a estos delincuentes, cómo actuaron a cara cubierta, descubierta? En las dos personas, a través del circuito cerrado, se visualiza que están a cara descubiertas con short, remera, cutis morocho, alto, flaco, con una moto con chapa, vamos a decirle, pero se desconoce hasta ahora todavía las características de las chapas del biciclo. ¿No llegaron a consumar el hecho de robo en este caso? En este caso no, ya que la víctima se puso por los delincuentes. ¿Se resistió al asalto? Se resistió al asalto, sí. ¿El nombre de la víctima? La víctima se llama Ricardo Jiménez, 31 años de edad. Muchas gracias, oficial. Dale. Oficial Rodríguez, entonces con relación a este violento episodio que le tocó vivir a esta persona quien estaba aguardando ya como para volver a su domicilio y le toca enfrentarse a estos delincuentes quienes querían robarle el celular. Él se resistió, primeramente le pegaron un latazo en la cabeza, le rompieron, posteriormente ya en la huida de estos delincuentes cobardes empezaron a disparar y uno de los disparos le agarró en el cuello y ahora este joven se encuentra aquí en el Hospital del Trauma ya para poder extraerle el proyectil. Se presume que sería un revólver el que habían utilizado en este caso los delincuentes. Bueno, Raúl, muchas gracias y ojalá que prontamente este joven pueda recuperarse, que la intervención quirúrgica a la que va a ser sometido sea exitosa y muy pronto, repito, tengamos que reportar su retorno a casa. Gracias, Raúl. Fíjense ustedes lo que es el peligro de estar en las calles, un hombre de 32 años esperando bus para retornar a su casa. Sin embargo, así como sucede con muchísimas otras personas, se exponen al peligro de las calles aquí en Paraguay. Vamos a hablar ahora de estos justificativos que se vienen escuchando a lo largo del día sobre el por qué funcionarios de salud vacunaron a personas que no están dentro de la franja que determinó ahora el Ministerio de Salud. Estamos hablando de casi 100 personas que recibieron los biológicos. Uno de ellos tiene que ver justamente con un empleado, estamos hablando del decano de una universidad privada, decano de Derecho, ex fiscal.
En una de las imágenes se ve recibiendo la primera dosis de la vacuna al doctor Lulio Vicente Gamarra, quien se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Este, donde se realizaron las inmunizaciones, institución ligada al gobernador de Alto Paraná. El profesional salió al paso y refirió que fue inducido por un mensaje vía WhatsApp que invitaba a las personas de 60 años para adelante a llegar para recibir la dosis. Yo me estaba dirigiendo a mi lugar de trabajo y cuando estaba almorzando ese día ayer, recibo informaciones de que estaban invitando a la gente, y yo quiero pasarle después el audio para que todos escuchen, de que aparentemente era un funcionario del equipo que estaba vacunando, que no puedo saber bien quién es, pero sí claramente invitando a la gente de 60 años para arriba para vacunarse, porque muy poca gente van de la edad que corresponde para la vacunación, que era 85 para arriba. Negó categóricamente que hubo presiones políticas y que jamás se quiso pasar de avivado. Entonces, eso fue lo que ocurrió, fuimos inducidos al error, 100 personas fuimos inducidos al error. No es porque quisimos hacernos del pícaro, ni del vivo, ni nada por el estilo. No me cabe en estos tiempos de mi vida hacer pasar que esto, y más todavía pido el perdón correspondiente a la ciudadanía de que esto haga mi presencia ahí y haberme vacunado le ha sustraído el derecho a la gente de menor edad. Con respecto a lo sucedido, desde la 10ª región sanitaria se tomaron las medidas correspondientes. Incluso el director del Hospital Distrital de Presidente Franco dejó el cargo. Esta investigación es encabezada mañana, en el día de esta tarde, aterriza un juez competente del Ministerio de Salud Pública. Este juez competente va a definir si esta investigación amerite o no que ya pase a otra institución, que sería en este caso la Fiscalía a nivel local. Durante toda esta investigación vamos a tratar de que se esclarezca de la mejor manera posible, y aquellas personas quienes finalmente son las que autorizaron esta vacunación que no corresponde a esta franja etaria en este momento, van a estar separadas inmediatamente del Ministerio de Salud. Además, expresaron que serán implacables con los culpables y divulgarán la lista de 93 personas vacunadas de manera irregular. Automáticamente, de manera diaria, se carga la lista en lo que se denomina el programa nominal, el sistema nominal de vacunación. Antes inclusive que termine la vacunación en el día, a nivel central, ya está en la plataforma todos los vacunados. Tenemos todo registrado, todas las personas que se han vacunado, menor de 85 años y mayor de 60 años dentro de ese distrito. ¿Cuántas personas? 93 personas se han vacunado, y en ese lapso de tiempo no hubo ninguna comunicación de ese centro vacunatorio con la 10ª región sanitaria ni con la jefa regional del país, regional, la licenciada Josefina. Un equipo jurídico del Ministerio de Salud analizará el hecho y las evidencias para sancionar a los responsables de este repudiable hecho. Y este sigue siendo un tema de repudio a nivel ciudadano, debido a que estos casos iban saltando de a uno, con gente que de repente caía en ese tiempo, en ese momento de sensacionalismo, de sacarse una foto aplicándose la vacuna cuando no correspondía, e incluso después terminaban publicando esto en las redes sociales. Pero este hecho llamó muchísimo más la atención porque cerca de 100 personas están involucradas y todavía se buscan responsables. Muchos justifican, por otro lado también difundieron un audio de aviso que los invitaba supuestamente a ser parte de esta vacunación irregular. Lo concreto es que ya se tomaron medidas y se establecieron sanciones para los responsables en primera línea. El señor ministro de Salud tomó la decisión de apartar del cargo al director y, así como explicó el doctor Castro, iniciar una investigación. Estaremos a las resultas de esa investigación para que los organismos competentes tomen las medidas que correspondan a derecho. La edad de 85 años o más sea la población enfocada.
En ese sentido, nosotros tenemos un registro nominal que también eso desde el momento de la llegada del paciente, de la persona, se debe valorar. Administrativamente, todos los compañeros saben del rigor que representa esto y que obviamente esta situación no se debe repetir. Por eso es que determinó el ministro este sumario. Bueno, a estas horas ya está difundiéndose a través de las redes sociales este listado de personas inmunizadas de manera irregular. Estamos viendo que son más de 100 personas y la información que contiene este documento es precisamente el número de cédula, el nombre y apellido, la edad. Estamos viendo ahí 63, 78, muchos por debajo de la edad de 85 años. César Níder Centurión Barrio, 63 años, fue juez. Sí. Fue juez en el Alto Paraná. Reinerio Santa Cruz. Muy conocido. Muy conocido. Fue intendente de Franco allá por 92-96. 78 años. Yo tengo notado que fueron, 24 las personas mayores de 85 años que fueron vacunadas. Claro, que correspondían efectivamente dentro de esta llamada. 136 menores de 85 que recibieron la vacuna. Aparte de este grupo. Acá está todo el listado. Claro. Ya, porque decía un poco más de 90, pero la cifra es mayor. Sí. Fíjate, Carlos, 55 años tenía esta mujer, Laura Ojara de Parquet, una de las vacunadas. Vergonzoso, incluso menos de 60. Claro. Nelson Ramón Riveros Vera fue también decano de la Facultad de Derecho de la UP. Creo que es vicedecano ahora. Sí. Y Julio Gamarra figura ahí. Sí. 67 años, el que estuvo hablando, el decano de la Facultad de Derecho de la Claro, que se hizo conocido más que nada por las fotos que se viralizaron, ¿verdad? Sí. Porque aparentemente él mismo compartió la fotografía y bueno, finalmente llegó a manos de quienes hicieron pública esta fotografía. A ver, nosotros estamos, y con justa razón también, enfocándonos en la lista. Pero ¿qué pasa con los funcionarios de salud que finalmente fueron los que aplicaron y permitieron? Porque alegar desconocimiento imposible. Al contrario. Imposible porque... Entonces, Al contrario, ellos tienen las instrucciones precisas. Claro. Ellos saben perfectamente quién está en el grupo que se puede vacunar y quién no. O sea, que ellos mismos supuestamente hayan habilitado para que otros grupos puedan vacunarse fue una decisión que hasta ahora llama la atención por orden de quién salió. si realmente ese audio existe y si realmente salió del grupo de funcionarios de salud pública, pero un audio cualquiera donde invita, ese típico, vengan pues porque va a sobrar nomás luego la vacuna y no hay nadie acá. Supuestamente, de acuerdo a nuestro entrevistado Gamarra, ese audio les indujo al error. Pero no puede ser una persona entendida, relativamente entendida, que por un audio que no se sabe de quién te induzca al error. En todo caso, te induciría al error si el audio fuese de alguna persona representativa de salud pública que te invita a ir o te sugiere ir a vacunarte por A o B motivo a sabiendas de cuál es el plan de vacunación. Ahora yo les planteo a ustedes, ¿es o no delito lo que pasó? Porque según el decano de la Facultad de Derecho de la UP, no cometieron ningún delito. Porque, a ver, les consulto, ¿la vacuna es un bien tangible o no? Sí, claro. Es tangible, bueno. Sí. ¿Quién es el dueño de las vacunas? El Estado. El Estado. ¿Quién representa al Estado? El Ministerio de Salud en este caso. El Ministerio de Salud Pública. Bueno, y si usas algo sin autorización del dueño, ¿qué estás haciendo? Te estás apropiando. Apropiación indebida. Y vamos a mostrar un poquito qué dice el artículo 160 del Código Penal. El que se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su propietario en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma, para reemplazarlo por sí o por un tercero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Ahora, ¿quién cometió el delito de apropiación? El que aplicó, el vacunador. ¿O el vacunado? El vacunador. En todo caso, el vacunado es cómplice. Claro, porque también participó y de hecho que es el beneficiario final. Y con él se cierra el circuito. Con él se cierra el círculo. Pero acá hay que convenir también que no solamente estamos ante apropiación, porque no cohecho pasivo, soborno, tráfico de influencias. Además, don Gamarra dijo que la voz, ellos podían identificar, los que acudieron al lugar reconocen la voz y saben a quién pertenece y es un personal de salud.
solamente que no lo quieren dar a conocer por una cuestión, Dijo bueno... que es un tal Báez. Exacto, y que es un funcionario de salud del vacunatorio justamente, y que bueno, a él le parecía que era una voz autorizada, pero definitivamente era prohibido lo que planteaba inclusive que grababa la voz, por más de que sea un personal de blanco. Y acá es innegable el tema de que fueron avivados al tratar de usar esta justificación para hablar de por qué se vacunaron. En momentos en que el ministerio repetía, pero hasta el hartazgo, el momento en que la gente menores de 60 iba a ser vacunada, mayores de 60, están establecidos los plazos y decía el ministro, vamos a comunicar en tiempo y forma a los vacunatorios y qué grupo se va a vacunar en qué fecha. O sea, estamos hablando de avivados, claramente. Bueno, ya hablábamos ayer sobre el mecanismo que tiene de aplicación algunas vacunas, porque vienen en recipientes diferentes. Hay vacunas que vienen específicamente en una jeringa y esta se aplica de manera individual, pero en otros casos el uso emergencial estipula que vengan en un frasco en donde se retiran las pequeñas dosis que van siendo proporcionadas a las personas. En otros países se utiliza la práctica de que cuando un frasco está sobrando el contenido, se aplican a otras personas, pero tienen prioridad aquellas que están dentro de la franja informada. Pero ese no es el caso en Paraguay. En Paraguay la orden no es que se apliquen los de 85 y si sobra se puede aplicar el resto que está presente. Las indicaciones en este caso en nuestro país y que nos atañen a nosotros son muy específicas. Bueno, este fue el documento entonces que habla un poco del tipo penal que sería aplicable a este sentido. Bueno, la investigación va a continuar, pero lo concreto es que esto genera un descontento tremendo en redes sociales que podría generar en otros casos. Estamos viendo también denuncias de supuesto personal de blanco que en realidad se desempeña en otras funciones. O sea, el ministerio va a tener mucho todavía para investigar de acuerdo a la gran cantidad de denuncias que se están presentando ahora de parte de la ciudadanía. Bueno, de hecho, el ministro de Salud adelantó de que se inicia una investigación y ya le pedían algún tipo de sanciones. No, vamos a hacer las cosas bien, decía él. Una investigación administrativa y de lo que determine, vamos a tomar nosotros como institución la determinación pertinente y no se descarta también que ese resultado, como Ministerio de Salud, ante esta situación, pueda remitir los antecedentes al Ministerio Público. Y también estamos ante un delito de acción penal pública, Carlos, y de hecho que el Ministerio Público puede por sí accionar y empezar a investigar este tema, ¿verdad? Pero es una cuestión complicada también porque el que recibió, por ejemplo, el que fue inoculado, inmunizado, puede alegar que por una cuestión de salud. O sea, tiene muchos argumentos también como para zafar el proceso. Al que se le complicaría en todo caso es al funcionario que a sabiendas del plan de vacunación que le impuso su superior, que es Salud Pública, terminó aplicando a la gente que no correspondía. Y más allá de si es legal o no, es antiético, porque se sabe que si hay 3 personas delante tuyo en la fila, tenés que respetar a esas primeras 3 personas. Pasa lo mismo en este caso. Primero a los mayores de 85 y luego el resto. Estamos hablando de una vacuna, no de un bien material, como por ejemplo se daba en situaciones anteriores, en donde medicamentos de entes públicos terminaron en manos de una propiedad, o sea, como una propiedad privada. En este caso estamos hablando de una vacuna. Obviamente que el trato ante la situación se da de manera diferente, pero no deja de tener una culpabilidad aquel que se haya aplicado una vacuna que estaba prohibida dentro de su franja etaria. Bueno, esperemos una respuesta como corresponde de parte de las autoridades de salud. Y así como todos los días, seguimos hablando del tema de la seguridad de las vacunas, porque es una función muy importante de los medios de comunicación dar a conocer datos fidedignos y confiables para que la población pueda tomar una decisión conforme a datos reales. Hoy conversamos con la doctora Belén Ramírez. Ella es una médica paraguaya que vive en Estados Unidos y es parte de Médicos Sin Fronteras, muy en contacto con investigadores de todo el mundo acerca del desarrollo de estas vacunas. Escuchemos lo que decía acerca de la seguridad de estas dosis. La mejor vacuna ahora es la que podamos utilizar, es la que podamos vacunarnos. Yo le decía a una tía, por ejemplo, le preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál es tu miedo? Y me decía, lo que pasa es que el nuevo orden mundial y que quieren acabar con todos los abuelitos. Pero decía, tía, ¿te parece que nos queremos quedar sin ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros sin ustedes? Nuestros sobrinos, nuestros nietos.
Entonces, ahí ya comenzar y muchas veces le decía a los colegas, más que nada, a los compañeros, nada de este tema de, bueno, antes te ponían vacunas porque vos eras niña y nadie se quejaba. No, hablemos, expliquemos, escuchémosles. Algo que hay que hablar y hay que explicar es que el tiempo que se tardó, no hubo ningún problema en lo que es la seguridad de las vacunas. Simplemente pensémoslo así. Si antes tomábamos 3 años en tener 100 personas para probar una vacuna, ahora tardamos un mes. ¿Qué tipo de vacunas tenemos ahora en Paraguay? Tenemos 2 que son vacunas a vector y vacunas a virus inactivado. Las 2 cosas más importantes en ese caso son de saber que ahí en ninguna de las vacunas está el virus del COVID, no está el SARS-CoV-2 ahí. Entonces, ninguna de las vacunas te puede dar la enfermedad. Bueno, la doctora Ramírez hablaba también acerca de los pacientes riesgosos. ¿Cuál es el momento ideal precisamente para ir a vacunarse? En este sentido, recomendaba a cada paciente con alguna enfermedad de base, con algún síntoma, consultar con un médico responsable acerca de la inscripción y si acudir o no a vacunarse cuando es llamado. Es muy importante que las personas que están con enfermedades de base y con medicación pregunten a sus médicos de cabecera, ¿sí? De las vacunas que tenemos ahora, realmente, doy un ejemplo, la diabetes. Entonces mucha gente decía, no, el diabético no puede. Sí, el diabético sí puede. O sea, hay ciertas, si estás descompensado, de hecho, si estás con una diabetes descompensada, de hecho, muy difícil que estés en tu casa, pero sí, el paciente diabético con medicación y compensado sí puede y sí debe vacunarse. Y si tienen a todos los pacientes que tengan médicos de cabecera, por favor consulten si tienen dudas y sáquense todas las dudas y vacúnense, por favor, cuando les toque. Así mismo. Finalmente, doctora, una última consulta. Una persona que se infectó, ¿cuánto debe esperar para vacunarse? Acá lo que estamos haciendo es a los 14 días. O sea, una persona ya realmente sin síntomas, incluso podemos decir 10 días, pero acá el punto de corte que pusimos fue de 14 días. Entonces, una persona que se infectó ya recuperada a los 14 días, 2 semanas post haber hecho el cuadro, ya se puede vacunar sin problema. Bueno, atención con la siguiente información que genera también mucha preocupación. Datos oficiales del Ministerio de Salud hablan de que vamos a sumar de a miles en cuanto a los fallecidos en los próximos meses. Estamos viendo acá ya un gráfico que muestra precisamente el desempeño de esta situación de emergencia, una curva que lastimosamente sigue en aumento y que no tiene, digamos, un viso de que va a tener todavía una meseta. Esto sigue en aumento cada día, cada semana, y lo preocupante es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Porque la proyección que tiene Vigilancia de la Salud es que la cantidad de fallecidos hoy en día se duplica cada 57 días. En 57 días vamos a tener el doble de fallecidos que tenemos hoy en día, que estamos por llegar a la cifra de 5.000 según el reporte más reciente del Ministerio de Salud. En los próximos 21 días vamos a tener, según la siguiente placa, 1.300 nuevos fallecidos. Ojo, son datos oficiales del Ministerio de Salud que pone ahora a disposición de la ciudadanía para poner un escenario un poco más cercano a la realidad paraguaya. Siempre compartimos con la teleaudiencia métricas de estudios internacionales. Bueno, hoy en día la Dirección de Vigilancia de la Salud habla de que en 21 días vamos a tener 1.300 nuevos fallecidos. Muchos de ellos que llegan ya en situación grave a los hospitales. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la cantidad de casos nuevos que se dan todos los días? La duplicación de los casos nuevos, que vamos a ver en la siguiente placa, se da hoy en día cada 75.6 días. En 75 días vamos a tener el doble de casos nuevos, según la Dirección de Vigilancia de la Salud. Esto habla de que por día, en los próximos 21, vamos a tener una cifra, vamos a la siguiente placa, por favor, vamos a tener una cifra que llega a 47.120 nuevos enfermos que vamos a tener en territorio paraguayo. Esto no implica ya a septiembre, noviembre del año pasado, enero o nuestro verano, Semana Santa. Habla de que de aquí en adelante, de mañana jueves en adelante, vamos a tener 47.000 nuevos positivos
de COVID-19, con un promedio que llega a 2.240 casos por día. Son datos del Ministerio de Salud. Ahora bien, vamos a compartir con ustedes más datos que hablan precisamente de esta recomendación para la ciudadanía. Ante el hartazgo, ante muchas denuncias de corrupción o muchas denuncias de inacción de parte de las autoridades, ¿qué dice la doctora Belén Ramírez? Cuídate, pero por tu familia. Tenemos que entender, tenemos que saber en qué momento estamos. O sea, yo entiendo, la gente quiere salir, la gente quiere hacer cosas, pero no estamos, epidemiológicamente no estamos en un momento en el que se puedan abrir, en el que uno pueda hacer una vida normal todavía. Y mucha gente se vacuna ahora y cree que ya puede ir, yo como chiste, se puede ir a lamer picaportes. Bueno, no. Incluso con la segunda dosis uno todavía tiene que esperar un tiempo. Pedirle a la gente, más que nada es eso, es pedirle encarecidamente a la gente que realmente estamos en una situación muy mala. Yo hablo con mis colegas, yo estaba hablando ahora con mis colegas en el INERAM, estamos llenos, estamos saturados, estamos viendo cada vez más pacientes jóvenes que están llegando tarde, y eso, o sea, satura mucho al sistema. Entonces necesitamos realmente 3 semanas ahora de que paremos de alguna manera y que la gente misma tome esa responsabilidad y que pare. Yo sé que el gobierno no tiene autoridad y aunque pongan ahora, la gente no va a respetar, y menos porque el gobierno le dice, pero háganlo por sus familiares, o sea, háganlo por ustedes mismos. Si a un año de pandemia no perdieron a nadie, estando en Paraguay, realmente son muy, muy bendecidos. Vamos a dejar brevemente este tema. Vamos a un evento que ocurrió por segunda vez. El Blanco, un local de venta de celulares en el barrio Recoleta de Asunción. Los delincuentes se habrían alzado con unos 100 millones de guaraníes en mercaderías. Los criminales ingresaron a las 11 de la mañana con 9 minutos de este martes. Primero llega uno de ellos, bien vestido, y se hace pasar por un cliente, cumpliendo con las normas sanitarias de lavado de manos. Según las imágenes de circuito cerrado, 30 segundos después llega su cómplice a bordo de una motocicleta, quien ya entra raudamente al local de Nova Store, situado sobre la calle Pacheco, y ya toman de rehén al encargado del local. Vinieron 2 personas, le bajaron ponerle una cuadra antes. Se baja la persona de un auto Allion o Corolla, puede ser. Baja, entra caminando como un cliente normal a la tienda. Se lava las manos. Nosotros generalmente estamos a puerta cerrada luego por el tema de la inseguridad, porque es el segundo asalto en menos de un año. Y entra el cliente, se lava las manos, pregunta por un equipo, por un Huawei creo que fue. Al muchacho que estaba le pregunta, le consulta, y entre eso estaba temblando el muchacho, estaba temblando con voz temerosa, sí, y ese eran 2, uno era paraguayo y el otro en teoría es extranjero. Entra y le encañonan al muchacho que trabaja acá y le ponen una pistola, le encierran, imagínate el susto, imagínate, y no, es algo que dijeron vamos a asaltar porque es algo que ya estuvieron estudiando la zona. El muchacho justamente estaba solo, no estaba yo, no estaba el delivery, y no había mucha gente, no había movimiento por acá, y aprovechaban el horario que más tranquilo estaba la zona y aprovechaban para entrar. Ya no le tienen miedo a nada, no tienen miedo, ni por más de que vos tengas seguro, alarma, guardia, no te salvas, no hay forma, lastimosamente no te salvas de eso. El propietario asegura que los criminales serían los mismos que hace meses cometen atracos con ese modus operandi, entre ellos el de ir munidos de 2 bolsas de residuos en los bolsillos para alzar lo robado. Yo estoy 100% seguro. Hace poquito asaltaron un local en Villa Elisa, hace poquito asaltaron un local acá frente a la cancha de River Plate, y yo le atribuyo que son los mismos, la misma moto, misma vestimenta, 2 personas, misma forma de entrar, entran con 2 bolsas vacías, y yo creo que difundiendo nosotros estos videos, los videos de Villa Elisa, los videos de este muchacho, los videos que yo tengo, se va a poder llegar más fácil porque están usando la misma forma y no puede ser. Es imposible que tantas veces asalten de la misma forma y no se le encuentre jamás al ladrón. Yo me paso pagando impuestos para que después uno venga a perder todo de esta forma. Porque quiera o no, es así. La inseguridad, lastimosamente, es algo que no vamos a poder atajar tampoco.
pero bueno, esta cosa le pasa a la gente que trabaja nomás. No queda de otra que levantarse y ir para adelante. Los malvivientes se alzaron con celulares y equipos de audio de alta gama, con una pérdida de más de 110 millones de guaraníes, todo en las 2 bolsas de basura que trajeron. Antes de partir, también llevan el DVR del monitoreo de cámaras, que fue una de las primeras cosas en sacar del sitio, mientras amenazaban al encargado del local. En total estuvieron unos 5 minutos dentro del local. La víctima no pudo llamar rápidamente a la policía, pues hasta su celular particular le fue sustraído. Sobre la ruta tras Chaco, un accidente de tránsito se registraba en el día de hoy que involucraba a un camión de gran porte y un colectivo. Una zona peligrosa y más con esta maniobra que van a ver en imágenes. Hubo varios heridos y también cuantiosos daños materiales. De esta manera quedaron los 2 vehículos de gran porte involucrados en el accidente ocurrido sobre la ruta Transchaco, en zona del Jardín Botánico. Un tractocamión salió al paso de un colectivo de la línea 23, cuyo conductor no redujo la velocidad y chocó violentamente por el camión. Ambos vehículos quedaron destrozados, pero afortunadamente no se registraron víctimas fatales. El conductor del tractocamión fue identificado como Eudelio Alves y el del colectivo Gustavo Javier Díaz. Ambos resultaron con lesiones, al igual que 2 pasajeros del transporte público. El semirremolque salió de ahí, ¿verdad? Y se quedó un camión tumba, ¿verdad? Le dio el paso al camión y se quedó libre del lado izquierdo. Y entonces el 23 se adelantó, pero con una velocidad impresionante. Y los camiones tienen un giro amplio, entonces salió el camión y la agarró el 23 y ya ven cómo quedó. Y por fortuna no hubo víctimas que lamentar, solamente daño material. Y el chofer perdió, o sea que prácticamente se rompió todo el brazo, y el acompañante, que era una señora, he visto que se rompió toda la cabeza, y después de 40 minutos vinieron por la ambulancia para llevarla a la pobre señora que estaba sentada ahí. ¿Ellos quedaron atrapados o no pudieron salir? La verdad que el chofer más o menos atrapado se quedó, pero con la ayuda de toda la gente le pudieron sacar rápidamente, porque estaba con el brazo fracturado. Por fortuna nosotros pensamos que estaba muerto ahí porque no se movía. Le sacaron rápidamente, gracias a Dios. De los 10 pasajeros que estaban en el colectivo, 2 resultaron con golpes y fueron derivados a un centro asistencial. Agentes de la comisaría 22 de Asunción intervinieron en el hecho. Qué impacto, fuertísimo realmente. Se puede ver, inclusive vamos a compartir imágenes con ustedes, porque a 4 cámaras de lo que pasaba, estas son cámaras que están instaladas en el bus. Estamos hablando de este colectivo que impactó de frente. En la imagen de arriba, a la izquierda, que es la cámara que apunta directamente al conductor, se puede ver cómo al manejar, mira los espejos laterales. En la imagen de al lado, uno puede comparar la imagen, o por lo menos la maniobra que realiza, mira al camión que acaba de sobrepasar, y aparentemente cuando vuelve la vista al frente ya era tarde, no pudo frenar. No le dio el tiempo. Sí. Claro, porque fíjate que se distrajo un buen tiempo él con el espejo retrovisor derecho. Primero se distrae al sobrepasarle a la línea 48. Ambos tenían el mismo destino. Metros antes. Limpio. Ahí está. Ahí. Sí. Fíjense, le sobrepasa, y fíjense en el que hace el conductor. Le sobrepasa y se fija en el retrovisor, ahí ya le pasé. Sí. Después va otro camión de carga allá adelante. Sí. Y va a una alta velocidad. Convengamos en eso. Sí, la verdad que sí. Avanza muy rápido, sobre todo porque uno ve las imágenes y calcula las cuadras. Claro, ¿verdad? y después le pasa
camión también de gran porte. Es bastante rápido. Y de vuelta, y ahí está, mira un poco más en su retrovisor, ahí ya le sale. No, ya no tuvo tiempo, se distrajo con el espejo. Y es imposible que si te vas a una velocidad prudencial y mirando al frente, que no veas semejante camión saliendo ahí en la ruta. Encima era una zona de línea recta en esto, línea no recta, era ninguna curva, como para decir, bueno, no le vi por la curva o algo así. Sí. Igual que un camión doble eje te salga de manera transversal sobre una ruta internacional es muy peligroso. Y ese si no existe tiene un desvío, se tendría que automáticamente, y no haber esperado este accidente, sino rápidamente tienen que hacer el cálculo del tránsito de camiones pesados que tienen una ruta así y generar un sistema de giro, un sistema de retorno para que sea más segura la circulación. Había una pasajera. Poca gente en el bus, afortunadamente. 4 a 5 personas. Pero sí, resultó herida. Está en la lista de gente herida. Gente fracturada. Y está en la imagen inferior de la izquierda cómo reaccionó la pasajera después de este terrible accidente también. Fuertísimo el impacto. Ahí llega. Sí. Fuertísimo. Y esta es la imagen de la cámara de y ese camión tiene que indefectiblemente tomar toda la calzada porque tiene que hacer un giro. Claro. Porque si no va a agarrar las columnas y va a ir tumbándolas. Ahora, el camión está saliendo sobre una ruta internacional frente a un camión y no ve lo que viene detrás del camión. Saca la nariz. ¿Ven? En el carril derecho había un camión. En el izquierdo venía el colectivo detrás. Y él venía por el carril izquierdo, que no le corresponde a un bus, sino por el carril derecho. Y fíjense, el camión al que le sobrepasó esta línea 23. Le tapaba toda la visibilidad. No, pero venía a una velocidad prudencial y paró sin mayores inconvenientes. Sí. Sí, le dio el tiempo de frenar. Claro. Qué fuerte el impacto. No, cuando se percató, él cuando vio este camión, ya lo tenía a metros nada más. Imposible. Como no hay se ningún dice, freno. ya le llegó todo, como se suele decir. Freno le va a reaccionar. No, rápido es, mal y rápido. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Ustedes recuerdan que ayer la Cámara de Diputados, con votos de colorados cartistas y abdistas, rechazaron el proyecto de ley que pretendía que al menos 150 millones de dólares de los fondos sociales, tanto de Itaipú como de Yacyretá, se destinen exclusivamente para la compra de medicamentos, de insumos y el mejoramiento de los hospitales públicos donde reciben asistencia las personas enfermas de COVID-19. Ustedes saben que esa medida, que la decisión adoptada ayer por diputados, generó una lluvia de críticas y en un intento, evidentemente, por descomprimir esas críticas, hoy en el Palacio de López, el presidente de la República habló, se dirigió al país y dijo que van a redireccionar 30 millones de dólares que la Itaipú iba a aportar para la construcción del puente que unirá, o iba a unir en realidad, los municipios de Carmelo Peralta, Paraguay, y Puerto Murtiño, en el lado brasileño. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República y después hablamos de algunos aspectos más acerca de este tema. Esto ya va a estar disponible por si haga falta algún tipo de inversión en estos meses, donde vamos a tener seguramente una alta demanda de insumos médicos y de otros gastos que requiera el Ministerio de Salud. Y vamos a reevaluar la continuidad del proceso licitatorio de la construcción del puente, seguramente a fines de junio, primeros días de julio, y si necesitamos de utilizar el 100% de estos recursos, que son aproximadamente 30 millones de dólares, los que están siendo asignados para la construcción del puente, podemos postergar inclusive la licitación del puente para el año que viene. Y el propio presidente de la República también mencionaba que ya instruccionó a la Cancillería Nacional para que comunique al lado brasileño de que los 30 millones de dólares finalmente van a ser redireccionados a la salud pública. Esto evidenciando entonces que no hace falta y que no corresponde, no corre aquella siempre versión de los políticos de que siempre hay que pedirle permiso
al Estado parte, al otro Estado parte, que es Brasil. Y bueno, 30 millones de dólares ya Itaipú tiene asignado para este año a salud. Otros 30 millones de dólares para línea de transmisión de la ANDE y otros 30 millones para el puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño, que ahora se va a redireccionar. Finalmente decía el jefe de Estado también que Yacyretá, una vez que se recupere su director, Nicanor Duarte Frutos, quien está internado a consecuencia del COVID-19 por prevención, según dijeron sus médicos, se va a hablar también acerca del redireccionamiento de los fondos sociales de la entidad binacional Yacyretá. Quedó comprobado, repetimos, que no se requiere de ninguna venia autorización del lado brasileño para que fondos sociales de Itaipú, en este caso, se utilicen en otras cuestiones. Y la noticia destacada de esta siesta tenía que ver con el robo de un vehículo, una persecución por parte de la policía que terminó finalmente en un accidente y la detención del responsable de este robo. Raúl Guerín siguió de cerca esta historia y ya nos cuenta. Adelante, Raúl, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todo el equipo de 24 horas. Nuevamente vamos a hablar acerca de este hecho de inseguridad aquí en la zona de Fernando de la Mora, que tiene que ver con este intento de asalto, un violento hecho que se registró aquí en la calle 15 de mayo y 11 de septiembre, justo en el lugar donde nos encontramos. Y fíjense en las imágenes del circuito cerrado, estos hombres no respetaron a ninguna persona que estaban en la vereda, incluso una nena que fue a buscar a su perro. Ustedes pueden fijarse en las imágenes del circuito cerrado perfectamente de que la nena salió y frente a la nena empezaron a pegarle a este hombre y también a intentar dispararle. Estamos aquí nosotros con la señora para poder hablar, que es una de las testigos, quien estaba acá presenciando todo lo que pasó acerca de este violento intento de asalto. Vamos a hablar con la señora para que nos comente acerca de lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches y gracias a ustedes por venir. Mi nombre es Liz Verónica Veloso Benítez y cuestión de una hora por ahí sufrí un susto muy fuerte. Prácticamente dos muchachos se acercaron acá y vinieron a la moto y la apuntaron a mi hija menor de edad, Fiorella, un asalto. Y con eso el muchacho que estaba acá conmigo, a los tres nos asaltó. ¿A vos también? Sí, y cuando yo vi eso, yo agarré y entré acá y salí, porque del susto entré sola, pero al reaccionar al instante, yo la agarré y le tironé a mi hija, le metí y con eso el muchacho corrió el muchacho, pero el muchacho, eso de la moto, se acercó y le disparó. ¿A tu hija también le apuntaron? A mi hija fue el primero que le apuntó. ¿Qué te dijeron? Asalto, eso nomás dijo. Y, ¿cómo te decía? ¿Te quedaste muy asustada atrás? Sí, acá está. Yo, por ejemplo, ahí estaba ahí sacándole a mi perro para hacer sus necesidades. Cuando le vi al muchacho que suele pasar a la mañana y a la tarde, que yo ya le conozco, ya lo ubico, ya el muchacho, le dije a mi perro, bueno, vamos adentro porque le van a ladrar. Al venir yo me acerqué, ahí salió mi hija y yo ahí le agarré, le metí a mi perro y el muchacho estaba viniendo ahí. Al venir ahí, el muchacho se fue y ahí ya le apuntó a Fiorella, a mi hija, y mi hija se agachó y el muchacho corrió. Y yo agarré y le tironé a mi hija, le metí. Y cuando le metí, el muchacho corrió y el de la moto ya le disparó ya. Ahí. Y ahí yo ya me encerré, tomé 5 minutos máximo, le seguí al muchacho, pues ya le encontré todo sangrado ya y la bala acá tenía. La inseguridad aquí legalmente un barrio inseguro. Inseguro. Y no es la primera vez que ocurre entonces. No es la primera vez que ocurre y le doy gracias a Dios también que no le pasó nada a ustedes. No le pasó a mí ni a mi hija sobre todo, porque prácticamente porque estos delincuentes no perdonan a nadie. No perdona a nadie. Y mucha fuerza y gracias a ustedes y por venir y entonces la autoridad y eso puedan hacer algo y
mandar a poner más seguridad y control, porque es impresionante. Yo ahora estoy contando esta historia, pero tal vez sería otro era si el muchacho no estaba ahí, yo digo que ahora le iba a velar a mi hija o me iban a velar a mí. Eso es lo que iba a pasar, porque prácticamente a mi hija es lo que la apuntó. Mucha fuerza, mamá. Gracias. Terrible testimonio que estamos escuchando aquí de esto que pasó. Y por acá, fíjense, compañeros, cuando ella le metió a su hija, le dio un tiempo al joven que iba a ser asaltado y corrió por este lugar. Empezó a correr tan fuerte y los delincuentes también se percataron de esa situación y no escatimaron en realizar un disparo. Vamos a ir al punto justo donde empezaron a realizar estos disparos, porque según lo que nos comentaba fuera de cámara también la señora, fueron 2 disparos que realizaron, pero uno solo le dio en el cuello a este joven de 31 años, quien se encuentra internado en el hospital del trauma. Por este sector, por este pasillo, empezó a correr tanto que justo en este punto lo empiezan a atacar con disparos. Y es aquí, justo en este punto, donde él recibe el disparo, se queda, observa si tiene alguna herida, se toca el cuello y ahí se percata de que finalmente le dispararon estos delincuentes para posteriormente huir. Tranquilamente puede ser también un homicidio en grado de tentativa, porque no escatimaron, no dudaron en disparar, tampoco en apuntar a una niña de tan solo 8 años quien se encontraba jugando con su perro en la vereda de su casa. Tampoco también escatimaron en amenazar a esta señora quien se encontraba con su hija tomando aire fuera de su casa, compañeros. Sí, totalmente. Son homicidas que circulan sobre motocicletas, porque esos disparos fueron a matar. De hecho, ese balazo ahí en el cuello, cerca de la nuca, nos demuestra de que evidentemente no tienen ningún tipo de empatía hacia la vida. Ahí está, justamente las imágenes, cómo actúan con extrema violencia sin importarles la vida de sus víctimas de turno. Y esto ocurría, ahí se viene justamente escapando de sus agresores. Exactamente. Esto ocurría a las 17, casi las 18. Sí, 18:45 concretamente dice las imágenes. Y más temprano, y lo adelantamos al arranque del contacto, también hacías la cobertura de otro evento bastante violento por la persecución y cómo termina esta historia en la zona de Luque, camino a Limpio, Raúl. Sí, vamos a hablar acerca de este hecho también, Carlos, que tiene que ver, primeramente, para situarnos y entender esta historia. Un hombre que trabajaba en el servicio de taxi fue asaltado por un joven de 21 años. Este joven, tras el asalto, 4 de la mañana aproximadamente de hoy, empezó a huir en el taxi, fue hacia Capiatá. Allí se dicta, en este caso, un código de robo para la Policía Nacional. Cuando estaban haciendo un patrullaje, los efectivos de la comisaría octava de la ciudad de Capiatá se percataron de que se trataba de ese taxi. Allí este joven de 21 años comenzó a huir y empezaron a hacer una persecución, pero de película, increíble. Fueron desde Capiatá, pasaron por el IPS de Luque, por el centro de Luque, pasaron por Tarumandú, imágenes de circuito cerrado también. Esto se ve perfectamente cuando la patrullera le sigue a este taxi y ya con destino hacia la ciudad de Areguá, sobre la ruta Mariscal López. Allí se produce en este caso la persecución con mayor violencia. ¿Por qué digo esto? Porque hubo disparo de por medio también por parte de la Policía Nacional, como para poder atajar en este caso a este taxi que iba siendo conducido por un joven de 21 años. En un momento dado les cierra el paso una patrullera y es allí donde este taxi pierde el control, va y de manera aparatosa vuelca y rompe toda una estructura de un medidor de la ANDE que tenía un vecino. Allí este joven salió ileso, no le pasó absolutamente nada, como si tuviera 7 vidas como el gato. Este joven salió, le llevaron a la comisaría octava de la ciudad de Capiatá
Y según lo que dijeron los familiares que llegaron posteriormente al hecho, es que se trata de una persona que tiene problema con la adicción de la droga y es por eso de que trataron de justificar el actuar de esta persona. Lo cierto y lo concreto es que un hombre trabajador del volante se queda sin su herramienta principal, que es su taxi. Él decía: me llegó una alegría inmensa al enterarme de que recuperaron mi vehículo, pero no me imaginaba que sería de esta manera. Escuchemos lo que mencionaba. Demasiado rápido, ellos se enteraron. O sea, casi mi hija me... Por eso también la policía tenía la información precisa. Sí, y por eso lo que ellos rápido ubicaron también, porque viste que le dimos todos los datos y supuestamente el muchacho estaba haciendo miniscarga, dijo. Y ahí ellos vieron el vehículo y empezó la persecución. Y yo me alegraba cuando me dijeron que encontraba el vehículo, pero no pensé que así iba a encontrar mi vehículo, ¿verdad? Pero son cosas que pasan. Y tristeza que se mezclan. Sí, son cosas que pasan. Pero la vida sí. Así es, son cosas materiales. Con ese optimismo hay que seguir. Hay que elaborar un poquito más nomás. A pesar de esta gran pérdida para este trabajador, él lo tomó con optimismo y decía: la vida sigue. Ella puede llamar a y problema. También estuvimos hablando nosotros con el vecino afectado, que recibió un daño colateral, se rompió toda la estructura de su medidor de la ANDE. Él está sin luz hasta el momento. Me mencionaba, recién estuve comunicándome con él y me decía que hasta el momento no tenía energía eléctrica, mejor dicho, esto debido a que el taxi volcó y rompió toda la estructura del medidor. Escuchemos lo que mencionaba también. Allá del fondo se escuchaba un ruido infernal. Ya salimos y quería cerrar el portón, como he visto la policía acá, que ya se reportó, ya había ese día me quedaba sin luz. Ya me he hecho todo ahora estoy esperando el reclamo que hice a la ANDE, a ver si viene a solucionarme porque estoy sin luz. Ya. Algo vital para vos también. Claro. No sé si me quemó la tele, el circuito cerrado que tengo, no sé. Pero acá se hizo desastre. ¿Primera vez que ocurre este tipo de incidente acá en el barrio? Es la primera vez, nunca tuvimos problemas de esta índole, pero esta vez sí, bastante fuerte porque viste, al salir acá encontré algo así como 10 patrulleras había acá. ¿Qué fue lo que pasó seguramente? ¿Qué pasó? Yo creí que era moto, pero después ya cuando he visto toda la cantidad de policía que había ya... Vine acá y me encontré con esto que estaba volcado hacia este lado. Parece sacado de un guión de Hollywood todo lo que estamos contando, pero no. Esto es en la vida real, ocurrió en este caso aquí en inmediaciones del Abasto. Posteriormente se trasladó hasta la ciudad de Capiatá. De allí pasaron la ciudad de Luque hasta finalmente terminar en Yucutí, Areguá, donde volcó aparatosamente este vehículo. El delincuente, quien robó este vehículo, salió ileso y fue llevado detenido hasta la comisaría octava. Lastimosamente, este trabajador se va a quedar sin un elemento fundamental que es su taxi, su único ingreso que tenía. Totalmente. Gracias por este reporte, realmente, Raúl, por ambos hechos, lamentablemente, de extrema violencia ocurridos en Asunción y Departamento Central, hechos que se repiten lamentablemente. El avance, por un lado, de esta enfermedad que nos tiene acorralados y también los delincuentes que nos tienen así, lamentablemente, y pululan por las calles. Hacemos una breve pausa en 24 horas, en instantes más noticias. Mi voto ya se registró, Carlos Núñez, hoy. Sí, y diputado Salinas se registró su voto en el momento. Mi voto se registró, Tomás Rivas. Sí, Trevesa también. Y es una vergüenza lo que está pasando. Que estaba en ruta, que no tenía señal, te puede pasar una vez, viejo. Pero los mismos de siempre son los que no tienen señal. Henry, poneme una otra vez a mí por la aprobación. Doble pama. Presidente. Los mismos de siempre nos votan en la censura de Villamayor y nos votaron otra vez ayer. Porque creo que es una vergüenza, se está tomando en joda ser diputado. Una vez a la semana no hay que estar. Presidente, 2 días me puse en la votación y nada. ¿Cuál la famosa Olimpia 12 de octubre? Presidente, hoy sí que va a llevar el día.
la Cámara de Diputados verdaderamente es una caja de sorpresas. ¿Por qué? Porque hoy aprobaron un proyecto de ley que establece un régimen transitorio del aporte obrero patronal. Del 25% que debería aportarse en su totalidad, finalmente esto se reduce a 11.5%, 9% de parte de los empresarios, 2.5% de parte de los empleados. Esto va a regir, se suspende el aporte total, digamos, por el lapso de 12 meses más 6 meses de gracia. La diferencia del 14% podrá financiarse luego de fenecido el plazo y el tiempo de gracia en 60 meses, en 60 cuotas. De acuerdo al argumento principal, según el diputado Walter Harms, es defender a las pequeñas empresas, pero no empresas del área metropolitana. Insistía, recalcaba esto el diputado Walter Harms, porque las críticas apuntan justamente al gremio de transportistas del área metropolitana. Aclaraba que va a ser para empresas de corta distancia, es decir, aquellos que hacen un trayecto de hasta 120 kilómetros, a los de mediana distancia hasta 250 kilómetros y a los de larga distancia que superan este número de kilómetros. Lo que decía el diputado Walter Harms: postergar el pago parcial del aporte patronal, difiriéndolo para el año que viene, esperando que estas empresas vuelvan a trabajar. De lo contrario, las pequeñas empresas van a ser absorbidas por las empresas más grandes y van a ser esas grandes empresas las que monopolicen el transporte de pasajeros en el futuro. Acá no estamos hablando de beneficiar a nadie, estamos hablando de salvar a pequeñas empresas de transporte en esta situación coyuntural que viven, que no pueden trabajar por causa de esta pandemia. Absolutamente están excluidos las empresas del transporte metropolitano de pasajeros. Esto es solamente para las empresas que hacen transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. Hablamos de las empresas que hacen, por ejemplo, las líneas al interior o las líneas al exterior del país, ¿verdad? No están incluidas y están expresamente excluidas las empresas que hacen transporte público de pasajeros en las ciudades. Se difiere el 75% del pago de aporte patronal para un año después de la vigencia de la ley. ¿Esto qué significa? Que estas empresas que hoy día estén al día con IPS van a poder tener la posibilidad de pagar el 25% ahora y dentro de un año pagar el 75% restante, entendiendo de que no están trabajando, ¿verdad? Una distribuidora de lácteos en la ciudad de San Antonio recibió la desagradable visita de asaltantes que ingresaron tranquilamente al local simulando ser clientes. Este local está ubicado en pleno centro de la ciudad de San Antonio, sobre la avenida que lleva el mismo nombre. Era poco después del mediodía de este miércoles cuando dos delincuentes ingresaron. Rápidamente dieron la voz de asalto para posteriormente alzarse con la suma de 1.800.000 guaraníes. Tuvimos la alerta a través del sistema 911 referente a un hecho de asalto a un local y rápidamente acudimos en el lugar, constatando el hecho, donde se dialogó con el propietario manifestando que especificó que es un lugar de venta de productos lácteos. Bueno, este propietario nos manifestó que ingresaron en el local dos sujetos simulando ser clientes y en un momento dado uno de ellos desenfundó un arma de fuego y solicitó la recaudación del día. Bueno, ellos accedieron sin oponer resistencia y rápidamente estos dos sujetos abordaron una motocicleta que se encontraba estacionada enfrente y huyeron del lugar. ¿Escaparon con dirección hacia el acceso sur, hacia Villa Elisa? Bueno, los datos que nos proveyeron en el lugar es que agarraron nuevamente la avenida principal yéndose hacia Villa Elisa presumiblemente. ¿Con el rostro cubierto, características físicas? Bueno, tenemos características a través de los datos proveídos por las víctimas. Sus dos sujetos bien vestidos utilizaban kepis y tapabocas. ¿Armados los dos tenían arma? Uno de ellos se fundó un arma de fuego, manifiesta, el cual era de tamaño chico, presumiblemente, según las características que nos detalló, sería un revólver. Tanto personal de investigaciones como criminalística llegaron al sitio con el objetivo de recabar datos
levantar evidencias que puedan ayudar a identificar a los sospechosos, teniendo en cuenta que el hecho quedó registrado mediante cámaras de seguridad. Y atención con esto, porque hoy es uno de los peores días de la pandemia. Estamos llegando a 5.000 fallecidos. Es la cifra a la que se reporta hoy en día, según el informe del 14 de abril, 6.664 muestras, 2.020 positivos, 62 nuevos fallecidos y el total supera la cifra de 5.000. Son 5.000 familias enlutadas en poco más de un año en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19. 2.937 internados, 489 están en terapia intensiva, 1.755 recuperados, sumando así 198.473. Total de confirmados, 242.161. Vamos al detalle de la franja etaria de los afectados. En el reporte de hoy señala de 0 a 19 años. Tenemos un caso. De 20 a 39 tenemos 5, de 40 a 59 tenemos 16 y 40 adultos mayores a los 60 años. Respecto a las zonas de procedencia, el informe señala hoy los departamentos de Alto Paraná, Asunción, Caaguazú, San Pedro, Central, Misiones, Cordillera, Guairá, Itapúa, Paraguarí y el departamento de Presidente Hayes también. Repetimos los números escalofriantes y hoy una marca histórica. Paraguay supera la cifra de 5.000 personas fallecidas y tenemos 2.020 nuevos positivos. Tenemos un homenaje especial a todas las víctimas. Son números que reportamos todos los días, pero este homenaje habla también de lo que se ve detrás de estos números. Detrás de estas cifras frías hay familias que están enlutadas en este momento. Hey Moana, dai por hija pevaga, dahasui reñeja aro, ñañareta peñan de huipe, ay batepe arañonte. Realmente bello, emotivo este homenaje en la imponente y muy preciosa voz del querido Ricardo Flechas, esta canción original en inglés, Imagina, de John Lennon. Vamos a otro tema, de nuevo la violencia. Lamentablemente este hecho dejó a un hombre gravemente herido en el barrio Moracué de Luque. Los malvivientes pretendieron robar el teléfono celular a una mujer hasta que un vecino quiso pedir ayuda. Lamentablemente terminó baleado. Al
Alberto Daniel Fleitas, el hombre que fue baleado durante un asalto ocurrido en el barrio Moracué de Luque, lucha por su vida en el hospital regional. Su vecina, doña Lidia, contó que él fue testigo del momento en que dos delincuentes intentaron despojarla de su celular y por temor a que también le roben, corrió alarmando a los asaltantes, que finalmente lo terminaron baleando. Yo vi todo, sí, a mí fue la que me quería asaltar. A mí fue porque cuando nosotros salimos ahí enfrente como para venir acá en casa, pasó el de la moto, se bajó y me preguntó supuestamente por una persona, por un apellido, y yo le dije que no sabía. A lo mejor es hacia el bajo, le dije. Y ahí se bajó como si fuera que no entendió o no escuchó, se bajó y se acercó hacia mí, me dijo, ¿qué? Me dijo. Y seguramente hacia el bajo, hijo, le dije, porque por acá no sé, le dije. Y ahí cuando se bajó, se acercó a mí, ya se fue y agarró la pistola y me dijo, ¿tu teléfono, señora? Me dijo. Y le dije, no tengo, papá, le dije. Y ahí cuando vio ese el señor, él ahí agarró y corrió. Corrió, pero a él no le dirigió nada, sino él corrió y cuando corrió entró ahí para irse junto a su señor ahí en el inquilinato. Ya le acertó ahí. Él no intentó nada, él porque escuchó el asalto y vio la pistola, él corrió. Asustó probablemente. Todo probablemente o quiso defender su teléfono porque él sí tenía el teléfono en su bolsillo. Le estaba haciendo jugar a su hijo y a mi hijo también porque su señora estaba haciendo su tarea. Estaba haciendo su tarea en la computadora y para no molestarle a la criatura, él agarró, le llevó en la cancha, estaba jugando con la criatura en la cancha. Cuando yo vine para mi casa, él salió y estábamos hablando ahí en la calle y ahí fue lo que llegó los dos muchachitos. El muchacho que tenía la pistola en la mano no reaccionó, fue el chofer que estaba en la moto esperándole, le dijo, ella písupe, le dijo. Y ahí fue que le disparó al muchacho. No es que él le habló ni nada, sino ahí fue que le disparó al muchacho. Le llevó de la mano a los dos, su hijo le llevó de la mano y corrió como para irse junto a su señora. Le balean estando él con los niños. Con los niños, sí, con los dos niñitos. Uno creo que tendrá 9 años por ahí, el otro 4 años por ahí nomás su hijito. Sí, es lo que le estaba haciendo jugar. En conversación telefónica con doña Francisca, esposa del herido, esta comentó que la víctima permanece en terapia intermedia en estado de observación. Según le explicaron los médicos tratantes, las primeras 48 horas serán cruciales para determinar su evolución. Presuntos sicarios dispararon a un hombre de nacionalidad brasileña en la zona de Pedro Juan Caballero. La víctima, a pesar de recibir varios impactos de bala, llegó manejando hasta un centro asistencial. De allí, derivado al lado brasileño, en donde lastimosamente perdió la vida. Un hombre fue atacado a tiros por los ocupantes de un automóvil en inmediaciones de la laguna Punta Poná de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La víctima falleció horas después en un hospital de Brasil. El hombre fue identificado como Víctor Escobar Castillo, de 41 años, brasileño con cédula de identidad paraguaya. El mismo, luego de recibir los disparos, se dirigió hasta un sanatorio privado de donde lo trasladaron al Brasil debido a la gravedad de las heridas. Él mismo estaba, acá hay un puesto de venta de tereré, estaba mandando a hacer tereré. Momento que estaba esperando su pedido, fue sorprendido por desconocido que se desplazaba en vehículo automotor de color negro. Sin mediar palabras realizó los disparos de arma de fuego contra la humanidad del mismo. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué referencia se tiene de la víctima? Bueno, él es autónomo, más datos no tenemos todavía a qué se dedica y vamos a averiguar también referente a ese hecho. Por sus propios medios, él se trasladó hasta el sanatorio privado. Así es, él mismo manejó su camioneta hasta el hospital privado San Lucas. Exacto, también por el camino tuvo algunos percances. Tengo entendido que también rozó por otro vehículo por el trayecto y por suerte llegó todo rápido hasta el hospital, donde fue sometida ya quirúrgicamente. La policía investiga las probables causas del atentado que acabó con la vida del hombre de 41 años. Por de pronto, nada se sabe de los sicarios, quienes lograron darse a la fuga tras el hecho. Y una humilde despensera de la ciudad de Mariano Roque Alonso fue asaltada por un vecino aparentemente adicto. Se trata de la madre de un joven que fue asesinado
frente a su propia casa a finales del año 2018. Nuevamente la familia Sosa Insfrán del barrio Cahuicupé de la ciudad de Mariano Roque Alonso es víctima de la inseguridad. La señora Estanislada Insfrán, quien sigue dolida con la pérdida de su hijo asesinado en noviembre del 2018 en frente a su vivienda, sobre la calle Bernardino Caballero Casi Guarayos, fue asaltada por un vecino, quien se llevó la recaudación del día de su humilde despensa. El delincuente no portaba armas, pero forcejeó con la mujer, a quien dejó moretones en distintas partes del cuerpo. Yo en ningún momento le toqué a él, pero él sí me agarró del brazo, me empujó, me atropelló acá porque él estaba acá adentro sacando dinero de mi caja, que me llevó toda la recaudación que era de la mañana. Y tenía más algo en la mano que yo no sé qué ha de ser, pero son cajas y mi teléfono. Pero los teléfonos se le cayó cuando él salimos afuera y prácticamente él me agarró porque yo le gritaba a mi hijo. Realmente grité muchísimo y él pensó que yo iba a entrar para adentro para ir a traerle a mi hijo. Entonces él me atajó, me dijo, no señora, me dijo. Y ahí fue que él me sacó más hacia afuera y me tiró en el suelo, me tiró en el piso. Ahí lo que yo me golpeé todo. Entre seguramente que me agarró muy fuerte del brazo y me tiró muy fuerte, me tiró. Y después ahí voló, había sido los teléfonos, mi anteojo. Yo después nomás ya encontré todos los teléfonos, todo esparcidos. Tras el homicidio de su hijo Jorge Armando Sosa Insfrán, de 21 años, asesinado por motochorros, doña Estanislada instaló cámaras de circuito cerrado frente a su vivienda, por temor a los delincuentes que rondan la zona. Y después de que falleció mi hijo, es que andamos a poner la cámara. Porque realmente muchos tiempos ya solíamos ver por la cámara que se venía acá enfrente. Yo no sé qué es lo que más quieren esta gente. No tenían enojo, controlaban mucho. Vienen, se quedaban por acá controlando. Yo no sé cuál es el motivo más para ellos, ¿verdad? O qué es lo que ellos piensan hacer más con nosotros. Pero hasta inclusive yo mandé colocar un foco LED acá afuera para que me alumbre más. Hasta eso me robaron. Me robaron mi foco que yo mandé colocar ahí. Y es una, ¿cómo te voy a decir? Así ya no se puede seguir, ¿verdad? Porque ya no hay una seguridad. Agentes de la comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso lograron identificar al asaltante, quien ya está siendo buscado por la Policía Nacional. Se trataría de una persona de nombre Juan Cabrera, domiciliado en la zona. Nosotros tuvimos intervención, acudiendo ahí personal de patrulla, haciendo la averiguación de correspondiente, e inclusive se constituyó hasta el lugar donde fija domicilio este supuesto actor, no encontrándose en el lugar. Estamos realizando las averiguaciones para ubicar el paradero de esta persona. Doña Estanislada pide la unión de los vecinos del barrio ante la ola de hechos delictivos que afecta a la zona, para que unidos puedan ayudarse a combatir la delincuencia. Mientras tanto, la policía busca al autor del hecho de robo. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos aquí en 24 horas, momento de hablar de economía aquí en el SNT, y vamos a apuntar de vuelta a esta economía de género. Ayer hablábamos de una buena cantidad de mujeres que no tienen acceso a cargos de relevancia en empresas tanto nacionales como internacionales puestas en nuestro país. Hoy apuntamos de vuelta a ellas para señalarles que fueron las más golpeadas en cuanto a la pérdida de trabajo durante la pandemia. Específicamente, el 50% tuvo que volver a las tareas de la casa por no tener esa oportunidad de trabajo. Venimos a piso justamente para hablar de esta situación de más mujeres desempleadas. Año 2020, al cierre, el 50% de mujeres han perdido su trabajo. Esto en comparación con los hombres, que se vio afectado en un 35% también en el año 2020. Las mujeres se han visto con esto obligadas a volver al trabajo no remunerado. Esa es la denominación que da el Banco Mundial al trabajo dentro de la casa. Atención también a esto, el 48.1% de ellas que continúan inactivas no trabajan ni buscan empleo. ¿Saben por qué? Porque tienen tareas y trabajos domésticos en demasía.
aquí también la balanza es bastante injusta para muchos. Los datos del Banco Mundial indican que el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo de la casa, representa cerca de 14.7 horas por día para las mujeres, mientras que los hombres se quedan con 6.4 horas diarias de trabajo no pagado. Es decir, a la falta de trabajo fuera de la casa, las mujeres tienen que volver a la limpieza, al cuidado de los niños, a ese trabajo sumamente esencial y no tienen acceso de vuelta a un puesto laboral. Esto vamos a ver cómo va avanzando a lo largo y ancho de este año. Vamos a cambiar de información, ¿les parece? Porque vamos a hablar del aumento en las exportaciones. Muy importante esto. 3.000 millones de dólares es el registro que se tiene hasta ahora, hasta marzo del 2021. Vamos a compartir también nuestra gráfica, ¿les parece? Para tener datos más certeros y que esto pueda llegar de mejor forma también a todos ustedes estando en casa. ¿Qué dice el aumento de exportaciones marzo 2021? 3.098.5 millones de dólares registra justamente la exportación, con un aumento del 3.4% con respecto al marzo del 2020. A ver, ¿qué es lo que ayudó a que las exportaciones puedan tener este repunte? El mayor envío de cereales, entre ellos evidentemente la soja, también el repunte en la exportación de carne bovina y granos. Por exportaciones bajo el régimen de maquila, también fue muy importante, con 197.1 millones de dólares al cierre de marzo del año 2021. Esto es muy positivo todavía para la macroeconomía y esto tiene que traducirse también evidentemente con el paso del tiempo a la microeconomía. Vamos a hablar ahora de un rubro que ha tenido un crecimiento muy pero muy importante, e-commerce le llaman, al comercio en línea, al comercio electrónico, que hace 10 años prácticamente se ha instalado en nuestro país, pero hace 5 años más o menos ha tenido un repunte más importante y ha marcado una muy buena tendencia gracias a la pandemia y por sobre todas las cosas al encierro, al aislamiento. Vamos a tener justamente nuestra gráfica, ¿les parece? Para mostrarles a ustedes cómo este rubro ha crecido de forma muy importante. Aquí nos muestra la gráfica. Crecimiento del comercio electrónico, e-commerce, como les decía, 50% por año es el crecimiento que se registra. ¿Cuál es la proyección para el 2021 según los integrantes de este sector? Se prevé el 25% de compras en tiendas nacionales y el 75% en el exterior. Esto representa un movimiento de 712 millones de dólares. Muy importante también lo que hace el comercio electrónico. En los últimos 3 años, con la inclusión de unos 75 nuevos socios, dentro del rubro ha crecido con más firmeza y esto hoy se traduce también en mayor confianza hacia los comercios nacionales. Es un rubro que se está experimentando, reitero, por más que hace 10 años está acá, la gente va sumándose y es muy interesante poder incursionar en este negocio. Por la atención brindada, muchísimas gracias. Nos veremos de vuelta mañana. Por de pronto, Mercedes tiene más noticias para ustedes. Gracias, Marcelo. Vamos a hablar de la situación de las sesiones en Cámara de Diputados, que se caracterizan lastimosamente por su desorden y su desatención. De hecho, que hace un año se encuentran realizando las sesiones de forma virtual, muchos de forma presencial, pero la mayoría de forma virtual. Hasta ahora hay algunos que no están en ese momento en el que se tiene que votar, no se presentan, no habilitan la Cámara, algunos ni siquiera saben lo que votan. Mi voto ya se registró, Carlos Núñez, hoy. Sí, ya está. Y diputado Salinas se registró su voto en el momento. Presidente. Muy amable, presidente, gracias. Presidente, mi voto se registró, Tomás Rivas. Sí, Treves también. Así como se registró el diputado Sergio Arenga también. Es que cuatro lo saben, y poneme una voto a mía por la aprobación. Doble pama. Presidente, 2 días me busqué una votación y nada. ¿Cuál es la famosa Olimpia 12 de octubre? Este era el momento en que los honorables diputados llevaban adelante la votación de un tema que algunos de ellos seguramente ni siquiera tenían idea. Hablamos de la votación de redireccionar los gastos socioambientales de las binacionales hacia la cartera sanitaria para que puedan ser utilizados en las necesidades que existen en la atención de la salud en nuestro país. Algunos diputados hicieron su descargo luego de esto, atendiendo a que la votación fue de 34 contra 35, prácticamente un empate. Sin embargo, el proyecto de igual manera se rechazó y esto generó mucha indignación. Y es una vergüenza lo que está pasando.
que estaba en ruta, que no tenía señal, te puede pasar una vez, viejo. Pero los mismos de siempre son los que no tienen señal. Los mismos de siempre no votan en la censura de Villamayor y no votaron otra vez ayer. La misma gente. Entonces, claro que hablo fuerte, porque creo que una vergüenza, se está tomando en joda ser diputado. Una vez a la semana nomás hay que estar. Una vez nomás hay que estar. No puede ser que te puede pasar una vez esto. Evidentemente, como dijo él, alguna vez podemos tener un problema de señal, puede ocurrir, pero no puede ocurrir siempre. Y lo que se ve es que todo el mundo está en cualquier lado. Se empezó a votar a las 17:31 minutos y se terminó de votar a las 17:50. Si no tenés señal y estás viendo que se está votando nominal, porque no era una votación así nomás, te pones a llamar por teléfono desesperado de las 17:31 para ver qué hacer. 20 minutos tuvieron para desesperarse y ver que podían votar. Mentira, estaban jodiendo hasta que alguien le llama y dice, che, se está votando un proyecto tan importante como este. Y luego de debatir durante horas y horas ya en una siguiente sesión, los diputados ratificaron finalmente el rechazo de este planteamiento de utilizar los gastos sociales de las binacionales y atender las necesidades en salud. No obstante, el planteamiento de la Cámara de Senadores, que fue enviado a la Cámara Baja, sí fue sancionado por el Congreso Nacional y remitido al Ejecutivo. Hablamos del proyecto de crear un fondo nacional para atender a pacientes con COVID-19, tema que ya se encuentra en manos del presidente. Bueno, y esto es realmente vergonzoso, ver nuevamente esta actitud de los parlamentarios con respecto a una situación de emergencia en momentos en que la gente está todavía con mucha necesidad de medicamentos, de camas, de equipos y también de asistencia. El protubó de medicamentos no es suficiente para la situación de alarma que se vive en muchos hospitales, en muchas familias que conocemos todos los días, y es lamentable ver este tipo de respuestas de parte de nuestros representantes, entre comillas, porque realmente con este tipo de decisiones no representan a nadie. Vamos a hablar de lo que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados. Se aprobó el proyecto de ley aprobado ya desde el Senado, que habla de los gastos sociales para paliar la situación de emergencia y establece una cobertura de 100% a los pacientes hospitalizados en terapia intensiva en el sector público como en el sector privado. ¿Cómo? A través de un Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos. ¿Cuánto? Hasta 90.000 salarios mínimos, equivalentes a 197.000 millones de guaraníes. Y este dinero incluye saldos de la ley de emergencia que no fueron ejecutados, como también el redireccionamiento de los créditos programados en el Ministerio de Salud. ¿Quiénes van a ser beneficiarios de esta ley que ahora pasó el Ejecutivo? Cualquier persona residente en el país con diagnóstico de COVID-19 o con sus complicaciones con indicación de ingreso a terapia intensiva. Lo que debe hacer el Ministerio de Salud es una lista de medicamentos, insumos, estudios, diagnósticos y cualquier otro ítem para esta cobertura. Y en caso de que la persona cuente con un seguro médico, la cobertura será por diferencia no cubierta por el paciente. Es una respuesta ya después de la gran cantidad de críticas que se dio en estas últimas horas a la labor de los parlamentarios y sobre todo la postura que tomaron con el uso de fondos sociales de las binacionales, los que estamos acostumbrados ya a ver en años de elecciones a solamente un pequeño grupo. Pero vamos a hacer un paralelismo. En un país ideal, con un gobierno serio, destacado y sobre todo que redireccione en tiempo y forma los fondos, tenemos este tipo de respuestas. Estamos hablando de El Salvador, porque hoy en día es un modelo a nivel del continente americano. Por esto que estamos viendo acá, habilitaron un mega vacunatorio para poder cubrir a una gran cantidad de personas en solo horas. Las autoridades salvadoreñas informaron el martes que buscan acelerar el plan de vacunación contra el COVID-19 con la habilitación de un megacentro de inmunización en un nuevo hospital en la capital del país centroamericano, al tiempo en que descartaron un nuevo confinamiento ante los repuntes de contagios que se registran en otros países de América Latina. En El Salvador, por ejemplo, ya descartan una nueva cuarentena porque están acelerando lo que se requiere, la vacunación en tiempo y forma
y de manera bastante acelerada. El presidente Nayib Bukele destacó que el nuevo centro de vacunación del Hospital El Salvador, a pocos metros de la Casa Presidencial, tendrá la capacidad de vacunar a 10.000 personas por día. Y decía el presidente, cada día estamos vacunando a 20.000 personas y con este nuevo centro esperamos llegar a 30.000 incluso diariamente. En la actualidad, gracias a la eficiencia en la implementación de este plan, El Salvador ha pasado a aplicar 2.000 dosis diarias a 20.000, un poco más de un mes y medio de iniciar la inmunización contra el COVID-19, lo que demuestra el compromiso del gobierno y de los equipos técnicos a cargo de la protección. Y a esto sumamos algo más. Ellos compraron las vacunas chinas de Sinovac. Van a recibir como donación la cantidad de 150.000 dosis. Es como una yapa muy importante que recibe el gobierno de El Salvador. O sea, tenemos acá un claro ejemplo dentro de nuestro continente de lo que ocurre en El Salvador. Así, este es el resultado que vemos con una inversión temprana, acertada y estratégica acerca de lo que ocurre con la epidemia y con la pandemia del COVID-19. Exactamente, la previsibilidad. Y el argumento aquí es que, bueno, no tenemos relación diplomática con China, que es la fabricante, y por eso se dificulta la compra de esta vacuna. Sin embargo, esta gente previó realmente el edificio, el mega edificio que construyeron y que está habilitado justamente para este centro, es envidiable. Sí, monstruoso. Sí. Una obra de ingeniería gigante que en meses estuvo lista, cuando nosotros hacemos un viaducto en 2 años. Aparte, no solamente tener la infraestructura, tener la vacuna. ¿De qué te sirve tener la infraestructura y al final, como nosotros tenemos todos los centros vacunatorios, pues no tenemos la vacuna? Y el personal. Sí. El personal de blanco. Importante para cubrir un hospital de esta magnitud. Escuchamos una partecita del anuncio del presidente Nayib Bukele. Tenemos la alegría de inaugurar este megacentro de vacunación en la tercera fase del Hospital El Salvador. Cada día estamos vacunando 20.000 personas, pero con este nuevo centro de vacunación esperamos vacunar 30.000 personas diarias. En este lugar se atenderán ricos, se atenderán pobres, se atenderán ancianos, jóvenes, se atenderán hombres, mujeres. Aquí es igual, es público, es gratis, es para todos y no hay diferencia entre uno y otro. En este centro de vacunación hay 18.000 metros cuadrados, es un lugar inmenso, hay suficiente espacio para tener área de vacunas, para tener área de observación, tenemos área de espera, los ingresos, como pueden ver, los pasillos son amplísimos, tenemos todo lo necesario para que la gente espere, para que la gente venga, para que la gente se vacune, para que la gente pase, para que la gente se registre, para llevar un control digital de cada uno de los salvadoreños vacunados, para hacerlo rápido, para hacerlo eficiente, para hacerlo seguro. Cuando vimos la fase 1 y 2 del Hospital El Salvador, le demostramos a la gente y le demostramos al mundo que El Salvador no iba a estar a la saga en la salud. No está de más decirlo, aunque todo el mundo lo sabe, que el sistema de salud que nos heredaron era uno de los más paupérrimos de toda Latinoamérica. De hecho, El Salvador nunca sobresalió por su sistema de salud, todo lo contrario. Sobresalimos por tener un pésimo sistema de salud, con los hospitales cayéndose. Los centros de vacunación estaban prácticamente con refrigeradoras podridas, sillas quebradas, techos cayéndose. En fin, la gente empezó a ver de que El Salvador sí podía ser mejor que los demás países y no era cierto que no existían los recursos para poder atender a la población. Bueno, un ejemplo realmente que es noticia a nivel internacional. Y hablando de otros países, les contamos lo anunciado hace instantes por el presidente argentino Alberto Fernández. Nuevas restricciones en Argentina, se busca reducir la nocturnidad para evitar también la propagación del COVID-19. Entre las medidas más destacadas, hablamos de circulación permitida solamente hasta las 20. Todas las actividades deben terminar ya a las 19. Estamos hablando de reuniones, locales gastronómicos, bares, tiendas comerciales y otro tipo de establecimientos. Sin embargo, van a poder trabajar en la modalidad de delivery desde las 19 horas. La circulación prohibida desde las 20, también suspendidas las clases presenciales. Todas estas medidas se toman hasta fin de mes ante el casi lleno total de los hospitales en territorio argentino. Hey Moana, dai por hija pevaga, dahasui reñega aro,
Peñareta, Peñande Huipe, Aybatepe, Arañonte. Asaltó, huyó, pero no llegó muy lejos. Un joven asaltante se llevó el dinero recaudado de dos personas que se dedican a la venta de remedios yuyos. Inició una persecución, la policía rápidamente estuvo detrás de este delincuente que quedó a mitad de camino porque su vehículo tuvo una falla mecánica. Se le paró el vehículo, Se le paró su vehículo. No, que no tienen dónde irse. En Loma Putá, vecinos grabaron el momento en que un delincuente intentaba fugarse tras cometer un robo, en perjuicio a dos jóvenes vendedoras de yuyos. Sin embargo, su vehículo le falló, por lo que no tuvo otra opción que entregarse a la policía. Se le paró el vehículo, Se le paró su vehículo. Vamos, Gordi. No, que no tienen dónde irse. Sería hacia Lombardo, sería. Vamos, Gordi. No hay ningún lado. Y nos asaltaron, o sea que nosotros justamente estábamos entre dos, solas, y ella estaba en su puesto de remedio y yo en el puesto de la casilla, que sería la venta de comida. Y se quedaron, estacionaron bien, nosotros pensamos que eran clientes. Y después el otro me vino a mí ya con el cuchillo sin decirme ninguna palabra y a ella ya, a mi hermana. Vi que ya la agarraron, ya le apretaron, vi el cuchillo, yo le tiré, tomá, le dije, y allá está mi celular, le dije. Y ahí se fueron y nosotros nos asustamos demasiado y empezamos a gritar. Por suerte salieron los vecinos a ayudar, sí. Y mientras cuando nosotros empezamos a gritar, creo que uno de ellos se bajó y nosotros pensamos que no iba a venir otra vez, pero la camioneta no andaba luego, creo, apenas. ¿Desde que salieron de allí ya no le arrancó la camioneta? No le arrancó. Y circulaban muchos vehículos, pero... Iban empujando allí por lo que se ven. Empujando, sí. ¿Cuántos se llevaron de ustedes? Y 100.000 sería, sí, empezamos recién, era re temprano. El supuesto asaltante fue identificado como Juan Andrés Riego Moreno, de 42 años. No posee antecedentes, pero de su poder se incautó varias evidencias. Acá en la Traschaco y O'Higgins da el semáforo en rojo y procedemos a hacer el retorno correspondiente para realizar la aprehensión de los sujetos. Y nada más que uno ya se encontraba en el vehículo. ¿En qué momento volvió a funcionar la camioneta? Sí, prácticamente tiene un desperfecto, pero consultado ahí con el dueño de la camioneta, mencionó, ¿verdad?, cómo debíamos dar arranque y cómo trasladar hasta acá. O sea, que el Suzuki azul sería. El Suzuki azul. En ningún momento, o sea, volvió a funcionar. Por eso ustedes logran su captura. ¿O no? Prácticamente estaba en funcionamiento en el momento que se llegó a prender al sujeto. Pero con algunas mañas, como podemos observar, ¿verdad?, logramos traer hasta la... ¿Sabe por qué paró? ¿Falta de combustible por ahí o algún desperfecto efectivamente? También es ya una camioneta, ¿verdad?, que
prácticamente solamente el dueño sabe manipular, ¿verdad? Según las víctimas, el presunto asaltante estaba acompañado de otro hombre, quien habría logrado escapar cuando paró la camioneta minutos antes que llegue la policía.